Buenos días, doctor. Yo soy Dayana Mazabanda, estudiante del tercer año para el LODE. El tema a hablar es la hepatitis. Y antes de comenzar, vamos a dar una introducción del tema. Vamos a ver, aquí está. La hepatitis B, como quiera, es una enfermedad de orden viral que afecta principalmente al hígado. Esta causa una enfermedad aguda en tanto en niños como en adultos y son causados por varios de los cinco agentes que son los siguientes. La primera tenemos en la hepatitis A. Este es el agente causal de la hepatitis viral de forma infecciosa. Por consiguiente, tenemos a la hepatitis B. Esta es la hepatitis del suero. La hepatitis C es más frecuente en una hepatitis posttransfusional. La hepatitis D es una hepatitis de un virus defectuoso que depende de la infección simultáneamente de la hepatitis B. Y por último, encontramos a la hepatitis E. Ahora bien, la hepatitis A, el virus como tal, es una partícula esférica que va a tener de 27 a 32 nanómetros con una simetría cúbica. La hepatitis A se identifica principalmente por su mecanismo de transmisión que es fecal oral. Y además, si se realizan unas biopsias, se puede ver microscópicamente con técnicas inmunológicas como el sistema de detección. La hepatitis E, perdón, la hepatitis A, la principal presencia de síntomas es la ictericia, además suele ser precedida de síntomas gastrointestinales. En este caso, como náuseas, vómitos, anorexia y una fiebre leve por la infección que se presenta. Además, puede aparecer ictericia a los pocos días del periodo predómico, pero la hepatitis frecuentemente, datos de laboratorio. En estos datos, la enfermedad por lo común es de inicio súbito en infección por la hepatitis A cabo de 24 horas. Esta es más grave en adultos que en niños, en quienes a menudo pasan inadvertidos. Las recaídas por infecciones pueden presentarse en uno de los cuatro, de 1 a 4 meses, después que los síntomas se hayan presenciado, y esto se detecta en las heces fecales de casi 2 semanas antes del inicio del ictericio. También tenemos que los anticuerpos contra la hepatitis A aparecen en la infección IgM durante la fase aguda. Además, alcanza un máximo de 2 semanas después de la elevación de las enzimas pancreáticas. Por otro, tenemos a los anticuerpos de la IgG que aparecen después del inicio de la enfermedad y persisten por varios tiempos. Otra cosa es que la detención de los anticuerpos de la IgM en la sangre de un paciente como que certifica una infección aguda que confirma el diagnóstico de la hepatitis A. En la epidemiología, en condiciones sanitarias deficientes y de hacinamientos de infecciones se presenta en edades tempranas. En este caso, la mayoría son los niños que se vuelven inmunes a partir de los 10 años en adelante. La enfermedad clínica es un poco común en lactantes y también en niños, como se ha mencionado anteriormente. La enfermedad se manifiesta muy a menudo en niños y en adolescentes, y esta tasa es más elevada cuando ocurre entre de los 5 a los 14 años de edad. La hepatitis A está asociada con transfusiones, pero es un poco común porque la etapa virémica de la infección ocurre después de la fase predómica y tiene una duración breve. Por eso, los títulos de la IG de los anticuerpos del virus en sangre son muy bajos y no hay un estado del portador. Ahora vamos a hablar sobre la hepatitis B. La hepatitis B, el virus como tal, tiene un genoma viral que consta de un ADN circular parcialmente bicatenario. Eh, en esta existen 4 marcadores de lectura que son codificados por 7 polipéptidos. Estos tienen proteínas que están en la superficie y en un centro del virión. Además, un transactivador transcripcional pequeño y una proteína de la polimerasa grande, que influye en la ADN polimerasa. ¿Cómo se replica el virus? Comenzamos primero con el virión. Se adhiere a las células y pierde su envoltura. Posterior, el genoma viral bicatenario se convierte en ADN bicatenario circular
y estará cerrado en una forma covalente. Además, dentro de los núcleos, la polimerasa central, este viral se sintetiza una copia de ADN en sentido negativo mediante la transcripción inversa. Posteriormente, la polimerasa comienza a sintetizar la cadena de ADN en sentido positivo, pero no se concluye este proceso. Por lo que va a seguir es que los centros experimentan una gemación y pueden salir de la célula los centros que pueden reimportarse e iniciar otra ronda de replicación en la misma célula. ¿Cuáles son los síntomas que se va a presenciar en la hepatitis B? En esta va a haber fatiga, inapetencia, fiebre, náuseas, vómitos, dolor de estómago y ocasionalmente dolores en las articulaciones, además de urticaria o erupción. La orina se vuelve un poco más oscura y puede aparecer ictericia. Existen más probabilidades que aparezcan en adultos que en niños. No obstante, hasta el 50% de los adultos tienen una infección aguda y no presentan síntomas. Pueden ser asintomáticos. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Vamos a tener varios. Primero vamos a decir que en una madre infectada, el contagio puede ocurrir intraútero, durante el parto o después del nacimiento. La alta prevalencia de que ocurra aquí en la hepatitis B es que, ya que es una tasa de cero conversión, es de baja antes de los 20 años. Por otra parte, la transmisión materno-fetal es una cantidad que se hace del ADN del VIH mediada por sangre. Por último, está la transmisión sexual y el abuso. Esta, si podemos ver, si llega un paciente con hepatitis B y se han hecho otras pruebas de tipo A y sale negativo, lo más probable es pensar que este niño ha sido abusado sexualmente. Además, esta es una principal forma de transmisión que ocurre en los Estados Unidos. Por ejemplo, se ha calculado un 50% de los casos de hepatitis aguda por VIH que se contagian por vía sexual. Otra de los mecanismos de transmisión tenemos la transmisión percutánea. Normalmente solo ocurre por compartimiento de las jeringas y las agujas. Sin embargo, se señala más arriba que el VIH se puede transmitir en el hogar si se comparten maquinillas como afectar, cepillos de dientes, entre otras cosas. También repercute mucho aquí en los tatuajes o en la colocación de los piercings. Otra cosa, otro mecanismo, tenemos las infecciones nosocomiales. Esta suele producir a pacientes o también a personales sanitarios a través a herirse a instrumentales médicos o a pinchazos que han sido accidentalmente. En la epidemiología, la mayor de las personas que están infectadas con hepatitis B durante la lactancia presentan infecciones que son crónicas. En la edad adulta son susceptibles a enfermedades hepáticas y tienen un alto riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular. En personas infectadas con VIH a menudo se añaden infecciones también por la hepatitis B. Añadiendo algo, el periodo de incubación de la hepatitis B es de 50 a 180 días con una media de 60 a 90 días. Ahora vamos a hablar sobre la hepatitis C. La hepatitis C, esta tiene un virus que va a ser ARN a comparación de las anteriores mencionadas, que tiene una cadena positiva. Además, este va a codificar a proteínas centrales, a dos glucoproteínas de envoltura y a varias proteínas no estructurales. El virus además presenta una variación de secuencias durante las infecciones crónicas. Como manifestaciones clínicas tenemos que la hepatitis C suele ser leve y se observa un incremento mínimo de las enzimas hepáticas. La ictericia, como es principal síntoma, va a ocurrir en menos del 25% de los pacientes. Pese a que este paciente puede tener estas manifestaciones leves, tanto del 70 al 90% de los casos, va a presentar una etopatía crónica. La mayor parte no presenta síntomas, pero la evolución histológica suele relevar síntomas de hepatitis activa crónica, sobre todo en ellos en que adquieren
después de la transfusión. Muchos de los pacientes desarrollan cirrosis y también un carcinoma hepatocelular, décadas mucho más tarde. Como datos del laboratorio tenemos que los anticuerpos se dirigen contra el centro, la envoltura y las proteínas, y tienden a mostrar títulos relativamente bajos. Los análisis de ácido nucleico detectan el ARN de la hepatitis C en la circulación y son útiles para el diagnóstico de infecciones agudas. Como la epidemiología, tenemos que se transmite principalmente por la exposición percutánea directamente con la sangre, además de personas que utilizan drogas inyectables. En uno también, otro mecanismo podría ser o es que los pacientes con hemodiálisis crónica, también estos pacientes pueden o otras personas pueden practicar técnicas sexuales de alto riesgo y también el personal sanitario está muy involucrado en esto. El virus puede transmitirse con una madre lactante, aunque no con la misma frecuencia de la que hablamos primeramente de la hepatitis B. La hepatitis D en algunas infecciones por el hepatitis B, detecta antígenos delta y antidelta. En antígenos se encuentra dentro de las partículas de, de los anticuerpos de superficie. Además, tienen una partícula de 35 a 37 nanómetros y una densidad de flotación. En las siguientes vamos a tener que va a ser una proteína codificada del ARN. Y por último, a menudo esto se relaciona con las formas de la hepatitis grave presente en pacientes con hepatitis B. Como datos de laboratorio tenemos que la hepatitis D depende mucho de la hepatitis B. La infección aguda por hepatitis D ocurre por una infección simultánea por hepatitis B mencionada anterior o como una sobreinfección en algunas con infecciones crónicas. Además, se generan particularmente anticuerpos contra la IgD y al final de la fase aguda de la infección, pero puede tener niveles mucho más bajos. Es preferible que se puedan realizar análisis de los anticuerpos de la hepatitis D, del ARN de la hepatitis B, en suero o anticuerpos específicos como el IgM. Como epidemiología tenemos que la hepatitis D se transmite principalmente eh, va mucho más de la mano de la hepatitis B a través de contacto con la sangre u otros líquidos corporales de una persona que esté infectada con este virus. Como otro objetivo se podría decir es que la hepatitis D se ha transmitido por vía perinatal, pero por suerte no es frecuentemente en países, por ejemplo, en Asia. La hepatitis delta puede prevenirse mediante la vacunación, pero uno de los problemas es que aquí en Ecuador no encontramos esa vacuna. Por último, y una de las que también está mucho de la mano con las infecciones fecal oral, encontramos en la hepatitis E. La hepatitis E se transmite por vía entérica y se presenta en forma epidémica en uno de los países de vías de desarrollo bajos, donde los suministros de agua y alimentos a veces están contaminados con las heces fecales. El genoma viral se ha sido clonado y es de tipo ARN igual al anterior, monocatenario en sentido positivo, y tiene un tamaño de 7.2. Aquí mostramos la biografía que se ha utilizado para realizar este, este video. Muchas gracias.